Muy bien, futuro cachimbo. Buenas tardes, bienvenidos ya a tu tercera clase del día. El profesor Mario, ya profesor Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿logro escucharme? Profesor Mario. Muy buenas tardes, doctora. Profesor, listo. Buenas tardes. Ya lo hice con anfitrión para que pueda dar inicio con la clase. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a la clase de física. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Muy buenas tardes. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está William? Pamela, Janis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que las cosas estén excelentes. Bien, antes de empezar la clase, por favor verifiquen el tema. Bueno, su material, usted sí o sí lo tienen que chequear, campeones, ¿no? Eh, Antes de iniciar la clase, ¿no? Sí, sí o sí, pues, ¿no? Tiene que dar una repasada, una chequeada, ¿no? Verifican qué es el tema. ¿Qué tal, mi estimada Ariana? ¿Cómo te va? El tema que nos toca es hidrostática y calorimetría, ¿sí? Revisen, por favor. ¿Es así? ¿Estamos todos de acuerdo? Okidoki. ¿Sí? A ver, darle una chequeada, una miradita. ¿Es el tema que nos toca? ¿Afirmativo? ¿Sí? Entonces, empezamos. Bien, entonces, si es el tema que nos toca, mis queridos estudiantes, para eso te repito, tienen que revisar el material, la chequeada, ¿no? El tema, ¿no? Que justamente se va a desarrollar, usted debe ya tenerlo en cuenta, ¿no? Para que así podamos avanzar eh, lo máximo posible, ¿no? Bien, entonces, vamos a desarrollar el tema. Como te estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar acerca de hidrostática y también, ¿no? Y también, mi querido campeón, mi querida campeona, vamos a hablar acerca de calorimetría, ¿no? Bueno, dos temas importantes, dos temas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver, mejor dicho, son fijas de examen de admisión, pues, ¿no? Así es, mi querido campeón, mi querida campeona. Son temas fijas, ¿no? De examen de admisión afirmativo, así es. Pero usted que está chequeando, que está revisando, ¿no? Preguntas, ¿no? Sí, estos temas, mis queridos estudiantes, ¿no? Es común encontrar, ¿no? En los procesos de examen. Entonces, vamos una vez a la parte de la teoría, mis queridos campeones. A ver, en esta primera parte de la teoría vamos a hablar acerca de los conceptos previos que necesito para poder atacar hidrostática y también calorimetría. Bueno, hidrostática es aquella parte de la física que se encarga de estudiar a los, eh, a los fluidos, pero en reposo, contenidos en recipientes. ¿Sí? Repito, hidrostática es aquella parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en reposo, es decir, en equilibrio, contenidos en recipientes, ¿no? Y cuando digo fluido me refiero a los líquidos y a los gases. A eso se le llama fluido, a los líquidos y a los gases. ¿Por qué se le dice fluidos? Porque sus moléculas pueden desplazarse, no pueden fluir una respecto a la otra. ¿De acuerdo? Bien, el primer concepto que necesito es el concepto de densidad. Bueno, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Uno dice
cuánta cantidad de masa, ¿no?, podemos hallar, pero por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, divido la masa entre volumen, ya tenemos lo que es la densidad. Pero de esta misma relación, mis queridos estudiantes, yo puedo hallar la masa, ¿sí? El volumen que está aquí abajito lo puedo mandar a multiplicar, ¿no? O sea, si en un problema necesito la masa, ¿cómo lo podría hallar? Multiplicando densidad por volumen. ¿De acuerdo? Repito, multiplico la densidad por el volumen y ya tenemos la masa. Por lo general vamos a trabajar con el agua, la densidad del agua que va a ser dato de tu examen de admisión. Lo voy a colocar aquí para que ya lo tengamos presente. ¿De acuerdo? Densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro al cubo, que justamente es la unidad de la densidad en el sistema internacional, kilogramos metros al cubo. ¿Sí? Que también lo puedo colocar así, como 1 gramo por centímetro al cubo. La presión. ¿Qué cosa es la presión? Bueno, te comento, mi querido campeón, que la presión tiene que ver con la fuerza y tiene que ver con el área. Y te dirá, profe, ¿cómo es eso? A ver, aquí yo tengo un lápiz, en la cual en este lápiz vamos a analizar dos zonas, ¿no? La zona de mayor área, que es lo que estoy indicando con el láser, y la zona de menor área, pues, ¿no? Y como usted está observando, le estamos aplicando la misma fuerza, ¿no? Porque estamos apretándolo con la misma intensidad, pues, ¿sí? Entonces, observo que en esta zona el efecto es, digamos, mayor porque la punta del lápiz empieza a introducirse. Y en la otra zona el efecto, digamos, no es tan evidente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que hay una relación entre la fuerza y el área, pues, ¿no? Porque la fuerza que le aplico en este extremo del lápiz es la misma que tengo en el otro lado, pues, ¿no? Pero los efectos son distintos, pues, ¿no? Debido al área, pues, ¿de acuerdo? Entonces, esa relación entre la fuerza y el área, mi querido estudiante, se llama presión. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Aquí voy a colocar la fuerza y lo voy a dividir entre el área. ¿Sí? Fuerza entre área me va a dar la presión, cuyas unidades en el sistema internacional van a ser los pascales. Pero la fuerza que voy a colocar no es cualquier fuerza, cachimbo. La fuerza que voy a colocar en esa formulita es una fuerza, pero perpendicular al área. ¿Sí? Repito, la fuerza que voy a colocar tiene que ser perpendicular al área. Si no lo es, entonces vas a tener que descomponerlo, ¿no? Y buscar la componente que es perpendicular al área. ¿De acuerdo? La tensión superficial. Bueno, la tensión superficial es una propiedad exclusivamente de los líquidos y se da en la superficie. Repito, la tensión superficial es una propiedad exclusivamente de los líquidos y se da solamente en la superficie. Y esta propiedad, mis queridos estudiantes, me sirve para poder justamente explicar aquellas situaciones en las cuales ciertas masas pequeñas, como es por ejemplo la masa de este insecto, ¿no? ¿Sí? Que puede suspenderse al estar justamente apoyado, ¿no? Sobre la superficie de esta, digamos, de aguas tranquilas, ¿no? Sí, claro, es una masa pequeña, por supuesto, ¿no? Y lo mismo sucede con un filamento, pues, ¿no? Si una agujita, ¿no? Una agujita campeón, usted lo coloca despacito sobre la superficie de aguas tranquilas y va a estar en reposo. Bueno, usted era profe, por más pequeño que sea este insecto, el alfiler que te había comentado, hay masa, en consecuencia hay peso, porque usted sabe que el peso es masa por gravedad y siempre es vertical hacia abajo, ¿no? Por más pequeño que sea la masa, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, profesor, que para que este insecto no descienda, o el alfiler que te había comentado, entonces de parte, ¿no? De parte de la superficie tiene que aparecer una fuerza en sentido contrario, pues, ¿no? ¿Sí? Para que pueda cancelar el peso de este insecto. Pero, profe, ¿dónde aparecen esas fuerzas? A ver, analicemos dos puntos del líquido. Voy a analizar un punto que se encuentra, tal como dice por aquí, en el seno del líquido. ¿Sí? Podemos notar que cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas se compensan, ¿no? Mira, esta molécula, campeón, interactúa con la vecina, interactúa con la vecina, interactúa con todas sus vecinas, ¿de acuerdo? De tal manera que estas fuerzas, que son fuerzas de cohesión, no olvidar que las fuerzas que aparecen entre las moléculas del mismo cuerpo, o sea, moléculas iguales, las fuerzas que aparecen se llaman fuerzas de cohesión. Cuando son entre moléculas diferentes, se llaman fuerzas de adhesión, ¿sí? Entonces aquí aparecen fuerzas de cohesión. Fuerza de cohesión por aquí, de cohesión y así sucesivamente. Observo que estas fuerzas se van a cancelar, bueno, se compensan tal como dice el texto, bueno, porque esta fuerza aquí, cachimbo, se va a cancelar con esta fuerza. ¿No? Esta fuerza que estoy indicando con el láser se cancela con esta fuerza. Y lo mismo sucede con ella y con ella, ¿cierto? Se cancelan todas las flechas. Es decir, profe, esta molécula va a estar en reposo. ¿De acuerdo? Pero si analizamos ahora una molécula que se encuentra en la superficie, puedo notar que estas fuerzas de cohesión, mis queridos estudiantes, son entre estas vecinas y la parte de abajo, ¿no? ¿Sí?
Profesor, no hay interacciones con la parte de arriba, ¿no? Pues, y estas fuerzas que estoy indicando con el láser se comportan como si fueran, digamos, una especie de eslabones, pues, ¿no? Como una cadena, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta molécula se une con esta molécula mediante esta fuerza y lo mismo sucede con las otras, ¿no? Es así como, digamos, las hormiguitas, pues, depende por ahí usted ve programas de Discovery Channel, ¿no? Sé, programas que alimentan, pues, ¿no? No programas destructivos, ¿no? Parantes, esas cosas no tiene ni pie ni cabeza, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, cuando tú observas por ahí, viste un programa de Discovery Channel, como te he comentado, ¿no? Las hormiguitas, ¿no? Cuando quieren cruzar digamos, un riachuelo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se colocan una a continuación de la otra y hacen una especie de puentecito, ¿no? ¿Te has fijado en eso, no? Bueno, si no es así, cachimbo, entonces te recomiendo ver eso para ¿no? ¿Sí? Entonces, las hormiguitas se colocan uno a continuación del otro y forman una especie de puente, ¿no? Y las demás pasan encima de ellas, pues, ¿no? Impresionante lo que hacen, ¿no? Era, digamos, así es mi estimada Ariana, ¿no? Se colocan una a continuación de la otra. Entonces, asuma que esta es una hormiguita, pues, ¿no? Se une con la otra hormiguita. Y así realmente se van uniendo. Entonces, ¿qué van a hacer en la superficie del líquido? Van a formar una especie de puente, pues, ¿no? ¿Sí? Es como si fuera una membrana elástica, van a formar en la superficie. De tal manera que el insecto cuando se coloca encima de la superficie, lo mismo que las hormiguitas, el querido campeón, ¿no? Cuando pasan encima de ellas no va a hundirse, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se le llama tensión superficial. ¿De acuerdo? Es justamente una propiedad exclusivamente de los líquidos que se da en la superficie y se debe a las fuerzas de cohesión. ¿Sí? Esas fuerzas de cohesión hacen que las moléculas que están en la superficie se empiecen a enlazar una con respecto a la otra y forman una especie de una membrana elástica. ¿Recuerda? De tal manera que ese insecto, cuando se coloca sobre esa membrana, es como si estuviera sobre una superficie sólida, bueno, entonces no va a descender. ¿De acuerdo? Así es, no se hunde, pero eso es para masas pequeñas, ¿eh? Para masas pequeñas. ¿Sí? Como te he comentado, usted puede hacer este experimento en casita, ¿no? Un vasito con agua, el agua que esté, digamos, ya en reposo, ¿no? Un alfiler, ¿cierto? Un alfiler lo colocas despacito sobre la superficie del agua y vas a observar que ese alfiler va a estar en reposo, ¿sí? Y cuando el alfiler justamente se queda en reposo, vas a observar que la superficie del agua más o menos, digamos, se estira, pues, ¿no? Dándole la forma, como si fuera, digamos, una sábana, un colchón, ¿no? Cuando usted se sienta sobre un colchón, ¿no? Usted un poco que lo deforma, ¿cierto? Lo mismo sucede, campeón, cuando tú colocas un filamento sobre la superficie del agüita, ¿no? Debido a su peso, lo deforma un poquito la superficie, pero no se une. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Vamos a la siguiente presentación. Bien, en esta presentación ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a las cuestiones de hidrostática. ¿De acuerdo? Bien, como te había comentado, hidrostática estudia los fluidos, pero en reposo, contenido en recipientes. ¿Qué necesito conocer acerca de hidrostática? Bueno, primero, la definición de la presión hidrostática. A ver, ¿cómo se define la presión hidrostática? Ya para eso, mi querido campeón, aquí voy a colocar una imagen para poder ilustrar. Aquí tenemos un líquido que está justamente en un recipiente. ¿No? Mira que los líquidos adoptan la forma de recipiente que los contiene, ¿no? Voy a analizar el puntito A y el puntito B, que están a una determinada profundidad respecto a la superficie libre. Esta es la superficie libre, ¿cacho? ¿De acuerdo? Entonces, observo que el puntito A se encuentra a una profundidad h de A, y el puntito B se encuentra a una profundidad respecto a la superficie libre, no se olvide, h de B. ¿Sí? Entonces, encima del puntito A hay una columna, voy a asumir que es agua, una columna de agua que lo está aplastando el punto, ¿no? Y como un buzo, por ejemplo, un buzo cuando se encuentra a 20 metros de profundidad, hay una altura de 20 metros de agua encima de ella que lo está aplastando debido a su peso, pues por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero calcular la presión debido a toda esta columna de digamos, de este líquido que se encuentra por encima del punto A. Bueno, para eso, cachimbo, vamos a utilizar el concepto de la presión hidrostática, ¿sí? La presión que se debe justamente a la columna del fluido que hay encima del. La formulita es la siguiente, la presión estática es igual, esto de aquí es la densidad de líquido, ¿esta qué significa? Densidad de líquido, ¿de acuerdo? Rho sub L, G es el valor de la aceleración de la gravedad, y H representa, tal como dice por aquí, la profundidad que se mide a partir de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces le aplico esa formulita para A, le aplico esa formulita para B, y listo. ¿Sí?
El teorema fundamental de la hidrostática nos dice que la diferencia de las presiones, ¿sí?, entre dos puntos que pertenecen a un mismo líquido va a ser igual a la densidad del líquido, el valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por la diferencia de profundidades, ¿sí? Entonces, este teorema, mis queridos campeones, nos dice que la diferencia de las presiones solamente depende de la profundidad, ¿no?, entre los puntos, ¿no? Porque esto es constante, la densidad del líquido es constante, G también es constante, entonces la diferencia de presiones, voy a repetir, solamente está en función de la diferencia de profundidades. Profe, ¿dónde está esa diferencia de profundidades? Aquí, cachimbo, ¿no? He analizado el punto A y el punto B. ¿Cuál es la diferencia de profundidades entre el punto A y el punto B? Vas a restar, pues, ¿no? H de A lo vas a restar con el H de B, y al restar esos dos te va a salir esta vertical que estoy indicando con el láser, ¿no? Esto representa la diferencia de profundidades. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de los vasos comunicantes, ¿no? Los vasos comunicantes, campeón, te van a permitir establecer la famosa línea isobárica. Pues, es decir, en los vasos comunicantes podemos hallar una línea que va a tener presiones iguales, que se llama línea isobárica. A ver, ¿qué es esto de los vasos comunicantes, ¿no? Mira, aquí tengo 4 recipientes que tienen formas diferentes, ¿no?, que están unidos por la base y contienen un mismo líquido, como usted está observando, ¿no? Están unidos por la base estos 4 recipientes de formas diferentes que contienen el mismo líquido, ¿sí? Para poder hallar la línea isobárica, eso significa igualdad, ¿sí?, variación, es decir, igualdad de presiones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a analizar 2 puntos cualesquiera de ese líquido, ¿sí? Digamos que analizo el punto 1 y el punto 2. Lo mismo puedo hacer con el punto 3 y el punto 4. Vas a tomar solamente 2 puntos. ¿De acuerdo? Bien. Tomo 2 puntos. A continuación, ¿qué voy a hacer? Primera condición, que esos 2 puntos pertenezcan al mismo líquido. Y está bien, ¿no? El 1 y el 2 pertenecen al mismo líquido. La línea que une a esos 2 puntos tiene que ser paralela a la superficie libre. La superficie libre justamente tiene que ver con la interfase con el medio. Esta superficie libre, interfase con el medio, en este caso con el aire, ¿sí? Y lo mismo por aquí, ¿no? Interfase con el medio, y lo mismo sucede con cada uno de los otros recipientes. ¿De acuerdo? Entonces, puedo repetir las condiciones. Para poder establecer la línea isobárica, necesito 2 puntitos, solamente 2 puntitos, que pertenezcan al mismo líquido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 1 y 2. Y que la línea que los une tiene que ser paralela a la superficie libre. Entonces, esa línea que pasa por 1 y 2, campeón, vendría a ser una línea isobárica. El punto 1 va a tener la misma presión que el punto 2, va a tener la misma presión que el punto 3, y lo mismo va a hacer con 4. Es decir, las presiones en todos los puntos de la línea isobárica es la misma. Ahora, mi querido cachimbo, vamos a hablar acerca de la presión atmosférica, ¿no? A ver, la atmósfera, campeón, como usted bien conoce, porque en el curso de química se analizan esas cositas, la composición del aire, pues, ¿no? Sí, la atmósfera está formada por aire, en la cual en el aire tenemos oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, y también los contaminantes, ¿no? Monóxido, dióxido de carbono, ¿sí? Pues un montón de contaminantes, ¿no? Claro, poco porcentaje, pero un montón. Eso quiere decir que encima de nosotros hay un montón de moléculas, mis queridos campeones, que está justamente ejerciendo una presión, pues, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar la superficie de nuestro planeta, ¿no?, encima de ella hay una masa de aire, pues, ¿no? Y usted sabe que si hay masa, hay peso, pues, ¿no? mg, pues, ¿no? Entonces, hay una gran masa de aire que está envolviendo la superficie de nuestro planeta, y usted sabe que presión es fuerza entre área, pues, ¿no? Entonces, el peso de esa masa de aire, si usted lo divide entre el área y la superficie de nuestro planeta, que se aproxima a la esfera, usted va a decir al ojo, ahí hay presión. Esa presión se llama presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo se evalúa la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica, mis queridos estudiantes, Torricelli lo pudo evaluar utilizando un barómetro. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es bien sencillo. Préstame atención. A ver, el barómetro es un dispositivo formado por un recipiente. Este recipiente aquí, campeón, contiene mercurio. Y este tubito que estoy indicando con el láser también contiene mercurio. Al inicio este tubito se encontraba de esta manera, ¿sí?, en la cual la parte abierta del tubito, que está lleno de mercurio, se encontraba en esta posición. Y después, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido la parte abierta, es decir, lo hemos colocado boca abajo sobre el recipiente de mercurio. Esperamos algunos minutos hasta que se establezca el equilibrio, y vamos a notar que va a haber una altura que va a sobresalir, y si nosotros medimos esta altura a nivel del mar,
es decir, en la costa, lo medimos, vamos a observar que esta altura es de 76 centímetros. ¿De acuerdo? Dirá, profe, ¿por qué esta altura no desciende? Pues, ¿no? ¿Por qué se queda en 76 centímetros? Siempre y cuando hacemos este experimento a nivel del mar, ¿sí? Bueno, se debe justamente a que las moléculas de aire están golpeando la superficie libre, y al golpear la superficie libre, mi querido estudiante, está ejerciendo una presión, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la presión que ejerce la molécula del aire al golpear la superficie evita que esta altura de 76 disminuya. Entonces, es el motivo por el cual a la presión atmosférica se le da este valor. 760 milímetros, no olvidar que 1 centímetro y 10 milímetros, ¿de acuerdo? De Hg. Profe, Hg, ¿qué cosa es? Mercurio. ¿De acuerdo? Y la pregunta sería, profe, ¿y qué pasa si hacemos este experimento en un lugar que no sea a nivel del mar? Pues, ¿no? Digamos, en provincia, podría ser, digamos, Cusco, ¿no? Podría ser, digamos, otros departamentos, pues, ¿no? Bueno, te comento que cuando nosotros subimos los pisos geográficos, la cantidad de aire encima disminuye, ¿sí? Repito, cuando nosotros subimos los pisos geográficos, la cantidad de moléculas de aire que hay encima disminuye, ¿sí? Entonces, si disminuye la cantidad de moléculas de aire, sobre todo el oxígeno, si disminuye, ¿no? Por eso que cuando uno se va a, digamos, a provincia, ¿no? Y dice, uy, te da el soroche, ¿no? Como que me falta oxígeno, dije, ¿no? Pero que esa es una manera cierta, pues, ¿no? Porque al subir tiempo hay poca cantidad de moléculas que tienen oxígeno, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Como que nuestro sistema un poco se resiste, por eso que nos da mareo y tantas cositas, ¿no? Sí, justamente uno de esos es lo que acabo de comentar. Uno de los motivos es lo que acabo de comentar, ¿no? Bien, entonces, subir los pisos geográficos, digamos Huancayo, vamos a subir, entonces voy a tener menor cantidad de moléculas de aire, pues. Y al haber menor cantidad de moléculas de aire, pues aquí voy a tener menor, digamos, menor cantidad de choque, pues, porque hay pocas moléculas. Entonces, esta altura ya no va a ser de 76 centímetros si hago este experimento en Huancayo, pues, ¿no? Sí, va a ser menor, pues, ¿de acuerdo? Entonces, la presión atmosférica, mis queridos estudiantes, depende del lugar en el cual uno se encuentra, ¿sí? Bien. Algunas equivalencias de la presión atmosférica a nivel del mar. Lo puedo colocar así, desde 160 milímetros de mercurio o centímetros por mercurio, que equivale a una atmósfera, ¿sí? Y una atmósfera equivale más o menos a 10 a 30 pascales. ¿De acuerdo? Todas estas cantidades que estoy indicando son equivalentes. ¿Sí? La presión total. Bueno, la presión total, mis queridos estudiantes, es suma. Ojo que a la presión total también le dicen presión absoluta. Vas a colocar aquí la presión hidrostática y le vas a sumar la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Entonces la suma de esas dos nos va a dar la presión total, también conocido, repito, como presión absoluta. Bien, voy a proseguir, si hay alguna pregunta, alguna duda, antes de proseguir, campeón. Preguntitas, entonces, continúo. La siguiente. Vamos a la siguiente cachito. A ver, en esta presentación, mi querido campeón, vamos a seguir hablando acerca de hidrostática. Ahora vamos a hablar acerca del principio de Pascal. El principio de Pascal me sirve para poder, digamos, entender, ¿no? ¿Cómo es posible que ciertas máquinas, como es una grúa, por ejemplo, ¿no? Como es un tractor, ¿no? Sobre todo las máquinas hidráulicas, un gato hidráulico, por ejemplo, ¿no? O un sistema de freno, pues, ¿no? ¿Sí? Usted se ha preguntado cómo es posible de que el chofer, ¿no? Cuando está viajando con una gran cantidad de pasajeros, ¿no? Acelera, pues, impresionante. A veces, claro, no todos, por supuesto, ¿no? Pero los casos que son impresionantes, ¿no? Empiezan a acelerar, ¿no? Y digamos, una persona se le cruza, pisa el freno, ¿no? Y ¿no? Se lleva un susto, pues, ¿no? Pero vamos a este detalle. Cuando se está moviendo con el vehículo, ¿no? Para poder detener el movimiento del vehículo, tiene que aparecer una gran fuerza, ¿no? Sobre todo en los neumáticos, para que puedan abrirse las zapatas, pues, ¿no? Porque dentro del neumático hay una especie, ¿no? De, digamos, sólidos que se abren y justamente por fricción detienen el giro de los neumáticos, pues, ¿no? Entonces esa fuerza que tiene que aparecer en los neumáticos tiene que ser grande, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible de que el chofer pisa, ¿sí? Hace un pequeño esfuerzo y en los neumáticos tiene que aparecer una enorme para poder detener, porque si fuera así no se detiene, pues, ¿no? Ya te has puesto a cranear ahí un poquito, ¿no? Entonces, ahí están aplicando física, claro. O sea, una fuerza pequeña que aplica el chofer se convierte en fuerza de gran intensidad para poder detener el giro del neumático, pues, ¿no? ¿Sí?
Imagínense, pues, ¿no? ¿Qué tal cuestiones de ingeniería, sobre todo, que se ha aplicado ahí? Justamente aplica el principio de Pascal. Sí, esas cositas, cachismo, en las cuales las fuerzas se multiplican o se incrementan, es gracias al principio de Pascal. A ver, ¿qué dice el principio de Pascal? Vamos a hacer un poco de lectura. Toda variación de la presión en un punto líquido se transmite de igual intensidad y en todas direcciones. Eso quiere decir que cuando tú tienes un líquido que está atrapado, ¿sí? Que está confinado en un recipiente, y cualquier punto de ese líquido, digamos que le suministramos presión, eso se llama incremento, ¿de acuerdo? Digamos que un punto de un líquido yo le doy 5 pascales, digamos, ¿sí? Entonces, esos 5 pascales que yo le doy a ese punto de ese líquido, se va a transmitir, es decir, todos los demás puntos también van a recibir 5. ¿Sí? Todos los demás puntos van a recibir el mismo incremento que le das a ese puntito. ¿Sí? Entonces, si le has dado 5 a ese puntito, todos los demás puntos reciben 5, 5, 5. Es decir, ese incremento se da en todas direcciones y en la misma intensidad. Un gráfico para poder ir a lo que acabo de comentar. Aquí yo tengo un recipiente en la cual dentro de este recipiente tenemos un líquido que está atrapado. Voy a analizar 3 puntos. Este puntito, presión inicial A, este puntito PdB, presión inicial, y PdC. Aquí tenemos una pequeña tapita, un pequeño émbolo, un pistón, ¿sí? Que se puede justamente mover. ¿De acuerdo? En el pistón le voy a aplicar una fuerza. Esta fuerza que le voy a aplicar va a generar presión. ¿Por qué, profe? Porque fuerza entre área, ¿qué cosa es? Presión, ¿cierto? Quiere decir que los puntos que se encuentran en contacto con el émbolo van a recibir esta presión que se está creando, ¿sí? Que se está generando, que es F entre A. Digamos que F entre A sea 5 que te había comentado. ¿Sí? Entonces, los puntos que están en contacto reciben 5 de presión. ¿Cuánto sería la presión del punto A? Más 5. ¿Cuánto sería la presión del punto P? Más 5. ¿Cuánto sería la nueva punto C? Más 5. O sea, todos reciben el mismo incremento. En eso consiste el Pascal. Es sencillo, ¿no? Una aplicación del principio de Pascal mediante un esquema habitual de examen de admisión es la prensa hidráulica, pues, ¿no? Es conocido como elevador hidráulico. Aquí tenemos un vehículo de gran masa, en la cual eso de este muchachito hace posible de que se pueda elevar este vehículo de gran masa, ¿no? Pero ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo lo puede hacer? A ver, vamos a analizarlo. En este punto, en este émbolo, mis queridos estudiantes, primero, esto aquí es un líquido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo general se utiliza aceite. En los sistemas de hidráulicos, de los frenos, por ejemplo, que te había comentado, utilizan aceite, ¿no? Aquí yo tengo un líquido que está atrapado, ¿sí? Aquí tengo un émbolo de menor área que le he llamado 1, y aquí tengo un émbolo de mayor área que le he llamado 2. En el émbolo de mayor área, mi querido cachimbo, vas a colocar a la carga, ¿sí? Entonces, el peso del muchachito, esta fuerza del muchachito, dividido entre esta área, que está haciendo lo mismo que analicé por aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Fuerza entre área, ¿qué cosa genera? Genera presión, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Pues aquí yo tengo una presión que es F1 entre A1. Aquí está, F1 entre A1. Ese incremento de presión que le estoy suministrando a estos puntos que están en contacto con el émbolo se da de la misma manera para todos los puntos, ¿no? ¿Sí? Ahora, voy a analizar los puntos que se encuentran en contacto con el émbolo de mayor área. Este punto va a recibir un incremento de presión, que vendría a ser igual a esta fuerza F2, que estoy indicando con el láser, que va a ser posible de que empiece a elevarse este émbolo, pues, ¿no? Tal como estás observando en la imagen animada, pues. ¿Sí? El émbolo empieza a elevarse cuando el muchachito se coloca sobre el otro émbolo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, profe, tengo aquí fuerza entre área. Fuerza entre área, profe, es el incremento de presión que están recibiendo estos puntitos, pero por Pascal, los incrementos de presión en cualquier parte de ese líquido tiene que ser I iguales. Listo. ¿Sí? Entonces, la fuerza entre el área del primer émbolo es igual a la fuerza entre el área del segundo émbolo. Y estos émbolos, mis queridos estudiantes, como usted puede observar por aquí, son círculos. ¿Sí? Son círculos. Estas áreas de aquí, cachimbo, son círculos. Entonces, para poder relacionarlo con esta formulita, hay que recordar el área de un círculo. Pero esto es fácil, ¿no? Pi radio cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Pi radio cuadrado o pi cuarto del diámetro del cuadrado. De esa manera se calcula el radio del círculo por geometría. Bien, voy a continuar, voy a proseguir, cachimbo. 3 segundazos y prosigo. Bien,
Vamos a la siguiente presentación. Bien, en esta presentación, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del principio de Arquímedes, pues, ¿no? Eureka, eureka, eureka. Lo encontré, lo encontré, lo encontré, ¿no? Bueno, famoso el eureka, eureka, ¿no? A ver, ¿qué hizo Eureka, Eureka? Bueno, Eureka, Eureka hizo algo muy interesante, ¿no? Aquí está el experimento de Eureka, Eureka de una manera bien, digamos, bien simple, ¿no? ¿Sí? Ojo que Eureka, Eureka tiene una historia, ¿no? Del rey de Siracusa, del orfebre que quería engañarlo, pues, ¿no? Porque le había dado una corona en la cual el rey sospechaba que esa corona no era de oro puro, y ahí justamente nace toda esta historia de Eureka, Eureka. Te recomiendo que investigues, lo averigues para que lo puedas tener en cuenta. Si no puedes playar demasiado, porque tenemos muchos puntos que tratar, ¿no? Pero justo de ahí sale, ¿no? A ver, Eureka dijo lo siguiente: que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido, tal como estamos observando por aquí, en este caso he colocado un líquido, va a experimentar una fuerza vertical, esa fuerza vertical ascendente, ahí está, mira, que se llama empuje, en la cual esa fuerza, mi querido estudiante, va a ser igual al peso del líquido desalojado. Te das cuenta que cuando se sumerge este cuerpo desaloja un líquido, ¿no? Si yo averiguo cuánto es el peso de este líquido, ya tenemos el empuje. ¿Sí? Entonces, el empuje, repito, es una fuerza vertical ascendente, porque estamos trabajando en hidrostática. Te comento que en hidrostática el cuerpo va a estar en reposo, ¿cierto? Los líquidos, perdón, van a estar en reposo. ¿Sí? Entonces, esa fuerza vertical ascendente que le va a generar el fluido, que puede ser un líquido, un gas, como te había comentado, a ese cuerpecito que se está sumergiendo, total o parcialmente, esa fuerza va a ser vertical, en sentido contrario al peso. ¿De acuerdo? Y el valor de esa fuerza va a ser igual al peso, ¿sí?, del líquido desalojado desplazado. ¿De acuerdo? Pero tú sabes que peso es masa por gravedad, ¿cierto? Repito, tú sabes que peso es masa por gravedad. Y la masa, si usted recordará, es densidad por volumen. Entonces, la formulita del empuje sería así: la densidad del líquido desalojado, desplazado, sumergido, multiplicado por el volumen, porque densidad por volumen es masa. ¿Te acuerdas de la presentación inicial, no? La densidad es masa entre volumen, quiero la masa, es densidad por volumen. ¿Sí? Aquí está la masa, pues. Densidad por volumen. Este volumen es el volumen desalojado desplazado, que coincide con el volumen sumergido del cuerpo. ¿Sí? Le multiplico por el valor de la aceleración de la gravedad y ya tenemos el empuje hidrostático. El peso aparente. A ver, el peso aparente, mis queridos estudiantes, se da cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando te has ido a la piscina, a la playa, ¿no? Usted podía flotar, ¿no? Incluso los barcos pueden flotar, ¿no? Debido a que su peso ha disminuido, ¿no? De repente, pero ¿por qué disminuye? Por culpa del empuje. A ver, ¿cómo así? Mira. Aquí yo tengo una esferita, en la cual esta esferita voy a averiguar su peso en el aire. Esto de aquí, cachimbo, es el dinamómetro. El dinamómetro te mide el peso, ¿de acuerdo? Sí, repito, el dinamómetro mide el peso. Como lo tengo en el aire, entonces el peso de esta esferita, que sería masa por gravedad, es lo que me va a indicar el dinamómetro, ¿no? A eso se le llama peso real. Repito, el peso real es lo que marca el dinamómetro cuando usted mide un cuerpo en el aire. Bueno, en el aire sabemos que peso es masa por gravedad, pues. Entonces el peso real, cachimbo, es mg, ¿de acuerdo? Ahora, esta misma esferita lo voy a colocar dentro de un fluido, pues, ¿no? Puede ser agüita, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a averiguar ahora cuánto es la lectura del dinamómetro. Bueno, la lectura del dinamómetro cachimbo vendría a ser un peso aparente. Como le he sumergido totalmente esta esferita que tenemos en, ¿no? He indicado que le una fuerza vertical ascendente, ¿no? Planteo equilibrio, mi querido campeón, fuerza hacia arriba igual a fuerza hacia abajo, despejo el peso aparente y me va a salir esta formulita. El peso aparente es igual al peso real, repito, peso real es mg, ¿de acuerdo? Menos el empuje, que ya sabemos cómo se calcula. Aquí está el empuje. Densidad gravedad por el volumen sumergido, que también se llama volumen desalojado, o volumen desplazado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría si tengo varios líquidos? Pues, ¿no? Depende de un problema que usted está chequeando. Ha observado 2, 3, 4 líquidos no miscibles. Pues, ¿qué significa no miscibles? Que no se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí, mira, aquí yo tengo este bloquecito que se encuentra en 3 líquidos no miscibles, ¿no? A, B y C. El líquido que se encuentra en el fondo es el más denso, ¿sí? Ojo que aquellos que tienen mayor densidad, abajo. Los que tienen menor densidad, arriba. Entonces la densidad de C es mayor que la densidad de B, y bueno, y así sigue la relación de O. Entonces,
Estos tres líquidos, campeón, como el cuerpo presenta volumen sumergido en cada uno de estos tres líquidos, entonces voy a tener tres empujes. Esto sería el empuje de A, esto sería el empuje de B, y esto sería el empuje de C. Como las tres flechas van a ser verticales hacia arriba, lo sumo, pues, porque los dos van a tener la misma dirección, o perdón, los tres, ¿no? Entonces sumo las tres flechas, campeón, y ya tendría el empuje total. ¿De acuerdo? Este empuje total, si el problema me dice que está en reposo, entonces lo igualo al peso, y bueno, ya estoy resolviendo el problema. Bien, voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me escribes antes de continuar, cachimbo. Preguntillas, dudas, ninguna. Entonces, continúo. Vamos a la siguiente presentación. Ahora, mis queridos campeones, vamos a hablar acerca de hidrodinámica, ¿sí? Porque si usted ha chequeado el temario, hidrodinámica ha vuelto, ¿no? Así es, hidrodinámica ha vuelto. ¿Sí? Todo lo que se va, vuelve, ¿no? Dice, muy bien, volvió. Profe, ¿qué cosa es hidrodinámica? Bueno, hidrodinámica, campeón, estudia los fluidos, ¿sí? Pero ya no en reposo, pues como lo hacía hidrostática. Ahora estos líquidos se están moviendo, es decir, fluidos en movimiento. Ya que los fluidos son los líquidos y los gases. ¿De acuerdo? Entonces, hidrodinámica, repito, estudia a los fluidos, pero ya en movimiento. Bueno, nosotros vamos a estudiar lo más simple de hidrodinámica. Aquí no vamos a profundizar porque en hidrodinámica, campeón, hay un montón de cositas. ¿Sí? Lo más simple, lo más fácil. Vamos a considerar, mis queridos estudiantes, a los fluidos ideales, es decir, no va a haber fricción entre ellos, ¿de acuerdo? Y la fricción entre los fluidos se llama viscosidad. Repito, la fricción entre en los fluidos se llama viscosidad, ¿de acuerdo? A ver, primera definición que necesito acerca de hidrodinámica, la definición de caudal. Al caudal también le dicen gasto volumétrico o flujo volumétrico. Repito, al caudal también le llama gasto volumétrico o flujo volumétrico. ¿Cómo se define? Bueno, por lo general al caudal lo vamos a representar con la letra Q, ¿sí? Y se define de la siguiente manera. Caudal es igual al volumen, ¿de acuerdo? Entre el tiempo. Volumen entre el tiempo. Aquí tengo una sección de un tubito, por ejemplo. Voy a asumir que está fluyendo agua, el tubito, en la cual justamente el volumen que estoy indicando aquí con el láser, este volumen que va a fluir por esta sección, lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, a ese cociente se le llama caudal. Pero todos saben que el volumen, ¿a qué es igual el volumen? Volumen es igual área de la base por la altura, ¿no? En este caso, el área de la sección recta multiplicado por la altura que representa la longitud de. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a reemplazar. Volumen es A por D. Pero este líquido, este fluido de forma general, mis queridos estudiantes, se va a mover con velocidad constante, siempre y cuando la sección del área no cambie. Si la sección del área no cambia, cachimbo, porque te he comentado que estamos despreciando fricción, si nosotros despreciamos la fricción, que es la viscosidad para los fluidos, entonces los fluidos se van a mover con rapidez constante siempre y cuando el área no cambie. Si el área es la misma, campeón, entonces la rapidez es la misma. Y para poder hallar la rapidez, voy a utilizar la ecuación del MRU. Bueno, ecuación del MRU. Rapidez es distancia entre tiempo, ¿no? Profesor, mira, aquí tengo distancia entre tiempo. Lo voy a reemplazar, bueno, por 1. Entonces te presento al caudal. El caudal, campeón, es área por rapidez. ¿Sí? Área por rapidez, cachimbo, es esta. Unidades. Bueno, el volumen está en metros al cubo, el tiempo está en segundos, entonces sería metros al cubo por segundo. Otra cosita que hay que tener en cuenta aquí es la ecuación de continuidad. Bueno, la ecuación de la continuidad nos dice, también ojo que a la ecuación de continuidad se le llama lo que es conservación de la masa. O sea, todo lo que entra en masa tiene que ser igual a todo lo que sale. Sí, algo bien simple. O sea, si entra, digamos, 20 litros a tu domicilio, entonces ¿usted cuánto va a consumir? Va a consumir los 20 litros, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, si entra 20 litros a la matriz de su domicilio, ¿no? ¿Cuánto es lo que tú vas a consumir? Los 20 litros, pues, ¿no? No es así. Entonces, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, pues, ¿no? ¿Sí? Eso justamente se llama conservación de la masa. Bien, de ahí sale la ecuación de continuidad. Aquí yo tengo un volumen que va a entrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí hay un volumen, un caudal, pues, ¿no? Caudal ya sabemos que es A por U, ¿sí? Ojo que este fluido que estoy indicando con el láser es un líquido, ¿de acuerdo? Entonces, coloco el caudal por aquí, lo que entra, pues, ¿no? Sería A1 por V1.
aquí está, A1 por V. Tiene que ser igual al caudal que va a salir, pues, ¿no? ¿Sí? El caudal que va a salir en esta nueva área, que es A2, sería así, pues, ¿no? A2 por la rapidez, que es V2. ¿Sí? Entonces, el caudal que entra es igual al caudal que sale. Pero pues si hubiera 3 entradas, bueno, entonces sumarías los caudales de esas 3 entradas. Pues, y lo igualas a la sumatoria de los caudales que hay a la salida. Repito, si hubiera 3 entradas y 2 salidas, entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo los caudales que entran en esas 3 entradas y lo voy a igualar a la sumatoria de los caudales que hay en esas dos salidas. Todo lo que entre es igual a todo lo que sale. ¿Sí? Y otra ecuación que necesito para lo que es hidrodinámica es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que también se le dice el principio de Bernoulli. Bueno, como te había comentado, despreciamos cualquier tipo de fricción, ¿sí? La fricción, cachimbo, es cero, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Bueno, aquí yo tengo dos puntitos. En esta zona de aquí, mis queridos estudiantes, aquí tengo el fluido que se está moviendo con V de 1, ¿sí? Se encuentra a una determinada altura, que está la altura h de 1 con respecto a este nivel de referencia. Aquí tenemos una presión P1 que hace posible de que este fluido empiece a moverse. ¿De acuerdo? Aquí tengo otra sección, como usted está observando, ¿sí? La presión 2 está haciendo que todo este volumen pueda moverse con una determinada rapidez V de 2, y por aquí tengo lo que es una altura H2. ¿Sí? ¿En qué consiste el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli? Conservación de la energía. ¿Sí? La energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final, ¿cierto? En este puntito, ¿qué energía tenemos? Tenemos energía potencial gravitatoria, ¿no? Debido a la altura, ¿no? Esta es la energía potencial gravitatoria, ¿de acuerdo? En este caso, esta energía vendría a ser la densidad de líquido, la gravedad por hita. Entonces, este término aquí, repito, depende de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Esto es densidad de líquido, la aceleración de la gravedad por hita. Por eso aquí hay movimiento, hay velocidad, hay energía cinética, por supuesto. Entonces, este término aquí, cachimbo, justamente tiene que ver con la energía cinética. Es un medio, aquí colocamos la densidad de líquido, la rapidez segundo elevado al cuadrado. Porque usted dirá, pero aquí no era la masa, sí era la masa, pero no te olvides que la masa es densidad por volumen, ¿sí? Entonces lo que he hecho es dividir a toda esta ecuación entre volumen. Lo divide entre volumen y sale aquí densidad. No te olvides que la masa es densidad por volumen, ¿sí? Profe, y aquí también hay presión, energía debido a la presión, también hay por acá. Entonces justamente este término aquí tiene que ver con la presión. ¿De acuerdo? Que sería la presión. Y lo mismo va a suceder en la otra zona, pues, ¿no? Por eso, la energía debido a la altura, aquí está, ¿de acuerdo? La energía debido a la velocidad, aquí está, mira, un medio de la densidad, rapidez al cuadrado del 2. Profe, la energía debido a la presión, acá está, pues, P2, ¿de acuerdo? Bien. Voy a continuar, si hay alguna preguntita, alguna duda, antes de proseguir. No hay preguntitas, no hay dudas, entonces continúo. Vamos a la siguiente. A la siguiente presentación. Bien, ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de calorimetría. Así es, calorimetría. ¿Qué cosa es calorimetría? Bueno, calorimetría tiene que ver con la medida del calor, ¿no? ¿Sí? De forma general, calorimetría lo que hace es estudia, ¿sí? Lo que es el calor y todos los fenómenos relacionados con él, ¿no? Fenómenos relacionados con el calor, por ejemplo, cambio de fase, dilatación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cosa es el calor? Para poder empezar, ya que estudian los fenómenos relacionados con el calor, ¿qué cosa es el calor? Bueno, tal como dice por aquí, el calor, campeón, es energía en tránsito. Es una energía que está en movimiento. Esta energía, campeón, va de un cuerpo de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Ese es su sentido natural convencional. De mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se propaga esta energía? Pero antes, como es energía cachimbo, tienes que tener en cuenta que las unidades de energía en el sistema internacional son los Joule. Eso no lo olvides. La unidad repito, la unidad de energía, sea calor, sea cualquier cosa, ¿sí? Si es energía, Joule en el sistema internacional. De repente por ahí usted ha escuchado caloría, ¿no? Profe, ¿qué cosa es caloría? Bueno, la caloría es un equivalente, ¿no? Una caloría, mis queridos cachimbos, vale aproximadamente 4,18 Joule. Y eso va a ser dato en tu examen de admisión. Sí, repito, caloría es justamente un equivalente de la energía cuando se trabaja con el calor. ¿Sí?
¿Y cuánto vale una caloría? 4,18 joules. ¿Qué va a ser dato en hexameramos? ¿De acuerdo? ¿Y cómo podríamos hacer que esta energía se propague? Pues, ¿no? Porque hemos dicho que es una energía en movimiento, pues, ¿no? Es decir, se está propagando de mayor a menor temperatura, ¿cierto? Bueno, hay tres maneras en las cuales se puede propagar. Por conducción, por convección y por radiación. A ver, analicemos cada una de ellas. A ver, empecemos por conducción. Bueno, conducción se da, mis queridos estudiantes, en los sólidos, ¿no? Por ejemplo, cuando esta ollita empieza a calentarse y de casualidad nosotros tocamos una zona que no está aislado, por ejemplo, digamos que sea el asa, ¿no? Que no está aislado. Si nosotros tocamos el asa, vamos a sentir un incremento de temperatura, pues, ¿no? O no es así, depende por ahí de casualidad, ¿no? Estoy agarrado la tetera, la olla, pues, ¿no? No agarraste en el lugar adecuado y uy, me quemé, como dices, pues, ¿no? ¿Sí? Pues lo que ha pasado justamente es que el calor se ha propagado de molécula a molécula, ¿no? Porque al calentar la superficie de la base, ¿no? De este recipiente, las moléculas empiezan a agitarse, ¿sí? Con mayor energía cinética. Esa energía cinética por choques le suministra a las moléculas vecinas y así va transportándose la energía hasta llegar al asa en la cual aquí la temperatura se eleva y bueno, pues pasa justamente lo que te había comentado, ¿no? ¿Sí? En conducción, cachimbo, no hay transporte de masa. Repito, en conducción no hay transporte de masa para que justamente el calor se propague, ¿no? Porque las moléculas del recipiente de esa cacerola lo que están haciendo es oscilar, nada más, ¿sí? Oscilan con mayor amplitud, chocan con las vecinas y chocan por aquí otra vez, se va comunicando la energía y así por choque comunican la energía hasta llegar al punto en el cual se hizo contacto, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es por conducción, no hay transporte de masa. Por convección, ¿cómo es por convección? A ver, analicemos a este líquido. Ojo que por convección es típico de los fluidos, es decir, de los líquidos y los gases. A ver, si se calienta la parte de la base, ¿qué pasa con las moléculas? Voy a suponer que es agüita. Las moléculas de agua empiezan a incrementar su temperatura, se dilatan y cuando los cuerpos se dilatan, mis queridos estudiantes, se vuelven menos densos. Entonces, estas moléculas de H2O empiezan a subir, ¿de acuerdo? Entonces, se calienta y si se eleva su temperatura, se vuelven menos densos y te he comentado que los menos densos suben, ¿no? Empiezan a subir, o sea, hay transporte de masa. Se eleva la temperatura en la parte superior y a estas moléculas que están digamos, a menor temperatura, son en consecuencia más densos, empiezan a bajar, pues bajan, se eleva su temperatura, se dilatan, y cuando se dilatan, repito, su densidad disminuye, entonces estas moléculas empiezan a subir, y así está, sube, baja, y de esa manera va propagándose el calor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por convección es típico de los líquidos y gases, y hay transporte de masa, porque las moléculas que estaban por aquí, ahora están arriba. La tercera, radiación. Bueno, todo el cuerpo debido a su temperatura emiten ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas transportan energía conocido como fotones, que lo vamos a ver con mayor detalle ya en uno de los últimos temas, ¿no? Ya, profe, ¿cómo es eso posible? Un ejemplo bien sencillo, pues, ¿no? El sol, ¿cómo calienta la Tierra? Pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la energía que viene del sol, campeón, se propaga incluso cuando no hay medio alguno, porque en el espacio cachimbo no hay sólido, líquido, gas, pues, ¿no? O sea, esas ondas electromagnéticas que salen del Sol para poder calentar la superficie de nuestro planeta se propagan incluso en el vacío, ¿sí? Mediante lo que te he comentado, mediante lo que es radiación. Profe, ¿qué cosa es radiación? Bueno, la radiación tiene que ver, mi querido estudiante, con la energía que transportan las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, la energía que transportan las ondas electromagnéticas, eso se le llama radiación, ¿de acuerdo? Y ahí tengo otro ejemplito en esta imagen, pues, ¿no? Digamos que usted ha ido de campamento, ¿no? Y hacen una fogata y tú te encuentras a 2 metros de la fogata, pero aún así tu temperatura se incrementa, ¿no? O en la cocina de repente, ¿no? Cuando has hecho por ahí tu plato favorito, ¿no? Estás ahí a 1 metro de la cocina y se te eleva la temperatura, ¿no? Es por radiación, cachito, ¿no? Entonces, debido a la temperatura, campeón, emiten ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas transportan energía, ¿sí? Que se llama fotón, que se llama radiación, cachito. Y ese motivo por el cual esta persona, ¿no? Empieza a elevar su temperatura. Calor sensible. El calor sensible, mi querido estudiante, te sirve para cambiar de temperatura, es decir, para variar la temperatura. O sea, es el calor que le vas a suministrar a un cuerpo para que su temperatura se incremente. ¿Cómo así? Mira por aquí. Aquí yo tengo un recipiente, digamos, de agüita.
a una temperatura inicial. Yo quiero que esta temperatura se incremente, o sea, quiero variar su temperatura. Entonces le suministro calor. Ese calor se llama calor sensible, ¿sí? Una vez que le he suministrado calor, ¿qué pasa con su temperatura? Tal como está observando por aquí, su temperatura se ha incrementado. ¿Y cómo calculamos el calor para poder variar la temperatura? C+. El calor sensible es igual. Este C, mi querido campeón, se llama calor específico, ¿sí? Multiplicado por la masa y multiplicado por triangulito de T. Triangulito de T significa cambio, variación en la temperatura. Repito, triangulito de T significa cambio, variación en la temperatura. ¿Cuánto vale el calor específico? Bueno, el calor específico va a ser dado. Por lo general se va a trabajar con agua. Y el agua se puede encontrar en 3 fases, ¿cierto? Puede ser como líquido, de 0 a 100, es como líquido, ¿cierto? Mayor que 0 y menor que 100. El calor específico del agua en fase líquida vale 1 caloría por gramo o grado Celsius. Pero puede ser que el agua esté en sólido o como vapor. Bueno, en ese caso van a coincidir los calores específicos y va a ser igual a 0,5 calorías por gramo grado Celsius. ¿Sí? Pero nosotros cuando hacemos una mezcla, por ejemplo, agua fría y agua caliente, lo hacemos en un recipiente, ¿no? Entonces ese recipiente también puede ganar energía o puede perder, pues, ¿no? Sí, repito, tú cuando haces una mezcla, lo haces en un recipiente, ¿no? Entonces ese recipiente también va a ganar o va a perder energía, puede decir calor, pues. Entonces necesito establecer una magnitud que tiene que ver con los recipientes, pues, ¿no? Y aquí está, pues, se le llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que va a ganar o va a perder un cuerpo por variación de temperatura. Es decir, cuando un cuerpo gana calor, su temperatura va a variar. Digamos que la temperatura varió en 5. Entonces, el calor que ha ganado entre ese incremento de temperatura va a ser constante. Profesor, digamos que ese cociente me salga 2, ¿sí? Entonces, en otro caso, profe, le suministro, digamos, 200 de calor, ¿sí? Entonces, la variación que voy a tener en la temperatura, ese cociente también tiene que ser el que tuve al inicio, ¿sí? No, pues. Entonces, el cociente del calor, con respecto a la temperatura, mis queridos estudiantes, cuando estás trabajando con los recipientes, ese cociente se mantiene constante. ¿De acuerdo? Bien. De aquí usted también puede despejar el calor que gana un recipiente, pues, ¿no? Entonces, este triangulito de T lo puedes mandar a multiplicar y tendrías que el calor, ¿sí? Para un recipiente vendría a ser igual a la capacidad calorífica multiplicado por la variación de temperatura. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del calor de transformación. Mira, profe, ¿cómo es esto el calor de transformación? Pues, para eso recordemos algo que todos ustedes conocen, ¿no? Los estados, pues, ¿no? O las fases de la materia, que es lo más común, pues, ¿no? Profesor, de sólido, cuando me voy a líquido es fusión, proceso inverso, solidificación, ¿no? De líquido, cuando quiero llevarlo a gas, profe, vaporización, por ejemplo, para el agua, ¿sí? Y lo contrario, condensación. Si quiero de sólido a lo que es gas, sublimación, directa o también progresiva, y lo contrario, sublimación indirecta, también conocido como regresiva. Pero analicemos justamente estos puntitos de aquí. Campeón, tú puedes tener hielo, es decir, agua en fase sólido a 0, y también puedes tener líquido a 0 grados. Sin olvidar que las temperaturas en las cuales va a cambiar de fase es a 0 y a 100, ¿sí? Siempre y cuando trabajamos con la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener en un vasito hielo a 0 y también puedo tener agua líquido a 0. Sí, pueden coexistir a la temperatura de 0 y eso usted lo conoce muy bien, ¿no? Porque en química hicieron un gráfico PV, ¿no? Y colocaron ahí los tres, y hay un punto triple también, ¿no? Si usted recordará, ¿no? Pero, bueno, el punto triple no nos va a interesar, esto en física no nos interesa. Y lo mismo sucede cuando yo tengo líquido, agüita a 100, va a coexistir con vapor de agua también a 100. Coexiste. Eso quiere decir que cuando yo quiero cambiar de fase, digamos que lo tengo como hielo a 0, para poder convertirlo como líquido a 0 tengo que darle energía. Pero esa energía solamente me sirve para romper los enlaces, más no me va a servir para poder incrementar la temperatura. Mira, profe, ¿pero por qué? Para eso préstame atención. Te estoy diciendo que usted tiene un bloquecito de hielo a 0. Yo lo voy a derretir, lo voy a fusionar, de tal manera que ahora voy a tener agua líquida a 0, porque esa temperatura los dos coexisten.
Eso quiere decir que la temperatura no se va a incrementar cuando se produce cambio de fase. Eso fue pregunta de examen de admisión. ¿Sí? ¿La temperatura varía cuando se produce cambio de fase? No, falso. La temperatura se mantiene constante. Entonces, la energía que le vas a dar a ese bloquecito de hielo te sirve para romper los enlaces y que esas moléculas tengan mayor libertad, de tal manera que ya se dio el cambio de fase, pero la temperatura no ha cambiado. Eso quiere decir que esa energía que le vas a dar no te sirve para poder variar la rapidez de las moléculas, es decir, no te sirve para poder incrementar la energía cinética de las moléculas. No, solamente te sirve para romper los enlaces entre las moléculas. Bien, ¿y cómo calculo ese calor que me sirve para poder cambiar de una fase a otra, siempre y cuando me encuentro a la temperatura de 0 o a la temperatura de 100 para el agua? Bueno, así lo vas a calcular. El calor de transformación es igual a la masa que va a cambiar de fase, ¿sí? Multiplicado por L. ¿Qué cosa es L? Aquí lo tengo cachito. L se llama calor latente, que para el agua, va a ser dato, no te preocupes, vale lo siguiente. A la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0. Profe, la temperatura de 0 me puede ir de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿sí? Puede ser fusión o solidificación, sí. El calor latente de fusión o de solidificación, cachimbo, vale 80 calorías por gramo. Y lo vas a utilizar a la temperatura de 0 y quieres cambiar de fase. ¿Sí? No te olvides que la temperatura no cambia cuando se produce el cambio de fase. Profesor, pero también puedo tenerlo así, de líquido lo puedo mandar a gas o a vapor, y de gas lo puedo condensar, ¿cierto? Pues aquí también habría un cambio de fase, por supuesto. Es decir, a la temperatura de 100. Profesor, ¿cómo saco ese calor latente? Aquí está, cachito. Va a ser dado. El calor latente de vaporización, o su proceso inverso que es de condensación, vale 540 calorías por gramo. ¿Sí? Entonces, los cambios de fase, no te olvides, para el agua, que es lo más común en los problemas, se va a dar a 0 y a 100. ¿De acuerdo? Cuando tú te encuentras a 0 o a 100 y quieres cambiar de fase, acuérdate del calor de transformación. ¿De acuerdo? Bien, voy a proseguir. Si hay alguna pregunta, alguna duda antes de continuar, me escribes o activas tu micro. Caso contrario, prosigo. Bien, me pregunté, ¿no hay dudas? Seguimos. Vamos a la siguiente. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de dilatación térmica. No olvidar que el examen de admisión de San Marcos, calorimetría, viene junto con dilatación, ¿ah? ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿ah? Cuidadito, Wasowski. Profe, ¿qué dilatación? Bueno, dilatación, cachimbo, es la variación de las dimensiones por efecto del calor, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, tenemos tres tipos de dilatación. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, pues, ¿no? A ver, lineal, campeón, es justamente cuando nosotros consideramos una sola dimensión, pues. Es decir, ese cuerpo presenta una longitud, digamos, como la relevante, pues. Es decir, las otras dimensiones son despreciables comparados con una sola longitud. Un alambre, por ejemplo, ya está. ¿Sí? Bien, cuando nosotros le suministramos calor a este alambre, vamos a generar un pequeño incremento en su longitud. ¿Sí? Este incremento en su longitud se calcula así. El incremento de longitud entre la longitud inicial es igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. Y lo mismo sucede si tenemos por aquí una superficie. ¿Sí? Profesor, aquí hay una determinada superficie. Yo le doy calor, se incrementa la superficie, por supuesto, ¿no? Incluso aquellos agujeros, ¿no? ¿Sí? También se dilatan como si estuvieran llenos, ¿sí? Repito, tú tienes un agujero por aquí, ese agujero se dilata como si estuviera lleno. Afirmativo. La variación en el área, no te olvides que variación, cachimbo, es final menos inicial, ¿no? Con respecto al área inicial, va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura, es decir, final menos inicial. Y lo mismo sucede con el volumen. ¿Sí? Dilatación volumétrica, mi querido estudiante, el cambio en el volumen final menos volumen inicial respecto al volumen inicial, es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. ¿Sí? Algunos libros a este coeficiente de aquí le llaman coeficiente de dilatación superficial, ¿no? ¿Sí? Aquí le van a colocar, por ejemplo, beta. Y a este 3 veces alfa le llaman gamma. ¿Sí? Entonces gamma vale 3 veces alfa, y al beta que te estoy indicando, muchos libros le dicen a 2 veces alfa beta, sería tal como estoy indicando. ¿Sí? Esto lo van a colocar beta por aquí en vez de 2 alfa, y en vez de 3 alfa van a colocar gamma. ¿Sí? ¿Qué significa alfa? Aquí está cachimbo.
Coeficiente de dilatación lineal, el triangulito de T, temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, haciendo un poco de matemática elemental, como tiene indicado, triangulito es longitud final menos longitud inicial, despejo la longitud final y me va a salir esta formulita. La longitud final es longitud inicial, 1 más el coeficiente por la variación de temperatura. Lo mismo hago por aquí. Aquí hay una diferencia de área, ¿no? Despejo el área final. Y me sale que el área final es igual a área inicial, 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que te había comentado que le llaman beta o le dicen beta, por la variación de temperatura. ¿Cuánto vale beta? Aquí está, pues 2 alfa. El volumen final es igual al volumen inicial, 1 más gamma. He comentado que gamma también le dan esa asignatura 3 veces alfa. ¿Sí? Coeficiente de dilatación volumétrica. Multiplicado por la variación de temperatura. Bien, mis queridos campeones, esa sería la parte de la teoría. Ahora sí, nos vamos a los problemillas. Todos ustedes tienen el material. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me escriben mientras voy compartiendo. Y alguna duda, mientras voy compartiendo. Puedes estar avanzando. Mientras comparto. Vamos a pegar esto. ¿Cuánto te salió? Claro, sí, 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 por supuesto. Clarín, por supuesto. El número 7, ¿no? Ahí está en retro. Ahí está la número 7. Sí, ahí está. ¿Listo? Entonces vamos a abrir por aquí. Muy bien, excelente. Entonces, vamos. Ah, nice. Ah, los problemitas. Entonces, todo con su material, mi querido cachimbos. Todo con su material. ¿Estás? Ya te atrapé. Aquí está el material. Ahí está el material, campeón. Todo tiene que ser material. Muy bien, entonces vamos con la número 1. A ver si te salió, me escribes. Y si no te salió, también me escribes. Entonces, todo suma, cachito. Todo suma. Bueno, los problemas están hiper mega sencillos, tan facilitos. Te he dado una buena teoría, ¿no? Para que estés preparado para el examen de admisión. No olvides que el examen de admisión, repito, eh, bueno, entonces vamos al problemita a ver cuánto te salió. Número 1. La número 1, ¿cuánto te salió? La número 1, cachimbo. ¿No sale la 1? ¿No se deja esta tranca? No se deja, la buena no quiere. Se resiste la 1. Ya, ya. Se pone un poco especial la 1. Entonces, bueno, si se pone un poco especial, eso quiere decir que, bueno, si la diplomacia no funciona, ¿no? ¿Sí? Si el verbo no es efectivo, ni modo, pues secuestra la cachimbo. No, 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 claro, no, nada que ver. No, todavía no. Ella te va a secuestrar tú. Bien, campeón. Entonces, ataquemos. Vamos a la número 1, mi querido Cachín. La número 1, la única, aunque mal pague, la única. Así es, a nada, Cachimbo. También, pues, a nada. Listo. Vamos al programita número 1. Vamos a abrir aquí una ventanilla. Abrimos la ventanilla por aquí.
Control C, Control V. ¿Dónde está? No te escondas. Aquí estás. Ya te atrapé, bandido, bandida. Acá está la bandida, acá está el bandido, está el pillín. Este es el loquillo. Ahí está. El loquillo, la loquilla, ¿no? Que se resiste, ¿ah? No quiere salir ese problema. Sí, no quiere salir, ¿no? Se resiste, ¿no? A ver, dice, con una sustancia de densidad 0,8 gramos por centímetro al cubo, aquí hay que corregir, ¿no? Tiene que ser al cubo, ¿sí? Se construye un cubo que tiene una masa de 0,1 kilogramos. Determine la arista del cubo. Bueno, yo creo que aquí el problema es recordar geometría, porque el volumen de un cubo, si te olvidaste, bueno, es una tragedia total, bueno, sí, es una tragedia total, porque el volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Cierto? Bien, te olvidaste eso, es una tragedia. Es una tragedia. Así es, una tragedia. Es más o menos así, una pandemia, más o menos. ¿Mm? A ver, entonces vamos a colocar por aquí mi querido cachimbo. Vamos a poner un poquito más grande, que crezca. Ahí está. Solución del problema número 1, la única. Tenemos de dato la densidad. Dije que por aquí vamos a modificar, ¿no? Todo aquí se emocionó la que tipea. Ahí debe ser. ¿Sí? Bien, campeón, tenemos la masa. Bueno, la masa cachimbo es 0,1 kilogramo. Lo que voy a hacer lo voy a llevar a gramo. Pero, profe, ¿por qué lo lleva a gramo? ¿Qué tiene, profe? Porque si lo llevo a gramo me va a salir el volumen en centímetros al cubo. Si ya tengo el volumen en centímetros al cubo, entonces la arista me va a salir en centímetros y justamente las claves, todas, están con esas unidades. Ese es el motivo por el cual lo voy a llevar a gramos. ¿Sí? Bien, a continuación planteamos cómo se define la densidad. La densidad, mi querido cachimbo, es masa entre volumen. Despeja por aquí el volumen. Volumen es la masa entre la densidad. Bueno, tú mismo eres campeón. La masa son 100 gramitos. Profe, no le creo que me va a salir en centímetros. Bueno, si no me crees campeón, entonces reemplázalo con todo unidades. La densidad es 0,8 gramos por centímetro al cubo. Si tú operas todo esto, campeón, esto con esto se va. Operamos por aquí y el volumen te va a salir 1000 sobre 8, ¿cierto? Si gusta lo puedes dividir, pero yo no voy a hacer eso todavía. Quiero evitarme la fatiga, porque a mí me piden la arista. Y todos saben que al cubo le llaman hexaedro regular, formado por 6 cuadrados, ¿cierto? Y su volumen es arista al cubo. Ese es el motivo por qué le dicen cubo. Pues, ¿sí? Le dicen cubo porque la arista se elevado al cubo, así se calcula su volumen. Que nada más, pues ya tú mismo eres, pues, ¿no? Si gusta lo puedes dividir, ¿no? Eso te va a salir 125, ¿no? Raíz cuadrada de raíz cúbica de 125, 5 te va a salir, ¿no? Ya, tarea, pues. Saca la raíz cúbica y esto te sale una mano. Te sale el grupo 5. Una mano. Chócala, te sale. Listo, eso es todo. Ajá, así es, mi estimada Ariana. Afirmativo. 125, raíz cúbica de 125 sale una mano. Chócala, sale. Chócala. Eso es todo. Fíjate que no está fácil. Ultra mega fácil, ¿no? Vamos para el siguiente. Sí, está ultra mega fácil. Vamos por acá. Listo, dice, un bloque está sobre un plano horizontal, de tal manera que su base de apoyo tiene un área de 6 centímetros al cuadrado, generando una presión de 10 kilopascal. Determine su masa. Bueno, el problema me indica el área, me indican la presión, ¿de acuerdo? Y me piden la masa. Entonces, lo que vamos a hacer, mi querido cachimbo, es graficar por aquí un pequeño bloquecito, una chiquita nada más, una peque,
bloquecito de 4 por 4, ¿ya? Así es. 4 por 4. Y 4, 4. 4 cuadraditos. El bloquecito. Por aquí la arista, la otra arista y así sucesivamente. Ahí está la otra arista. Está apoyado sobre un plano, acá está el plano. Las aristas que no lo vemos. Continuas. ¿Está? No veo, esas tres aristas no lo vemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, el área de apoyo es el área de una cara, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso, no? El área de apoyo es el área de una cara. ¿Podemos calcular esta área? Claro. Si me dicen que, es más, ya me dan el área, ¿no? Sin necesidad de preocuparnos. Buena gente. El peso justamente es la fuerza perpendicular al área. Todos saben que peso es masa por unidad. Y ahí está lo que te piden, ¿no? Presión cachimbo. La presión vendría a ser igual a la fuerza entre el área. Pero la fuerza es mg. Listo. Vamos a reemplazar. Tenemos 10. Cuidado con las unidades. Kilo, 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 kilo. La presión está en kilo. Por kilo de 10 al cubo. Esto vendría a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Y todo esto quebrado entre el área que es 6 centímetros al cuadrado, pero centímetros al cuadrado es 10 a la menos 4. Aquí voy a colocar 1 centímetro al cuadrado es 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Tenga cuidado en ese sentido. ¿Bien? Bueno, operas y esto te va a salir. A ver, 0,6, ¿no? 10 con 10 se va. Sí, 0,6 kilogramos. Esto es todo. Ajá, sale, abandónala, así es, estimada. Así es, mi estimado Jesús. Afirmativo. Sencillo, ¿no? Fácil. Marcamos, sale abandonado, abandonada. ¿Cuántas veces te han abandonado? ¿Cuántas veces? ¿Para qué recordar? No, para de sufrir. Pare de sufrir. Problema número 3. El problema 3 dice, una propiedad de los fluidos es que ejerce presión en el caso de los líquidos en estado de equilibrio. Esta presión se denomina presión hidrostática, que depende de la profundidad a la que se encuentra, de la aceleración de la gravedad y la densidad del líquido. Determine la expresión de la presión hidrostática justo debajo del bloque de altura 8. Bueno, me piden la presión hidrostática, ¿sí? ¿Sale, cámbiala? Sí, así es. Así es, así es. Sí, así es, mi estimada Pamela, ¿sí? Sale, cámbiala. Como el problema ya me ha indicado la altura de este bloquecito, ¿no? Lo dice el texto. 8. Y ya tenemos una parte que está afuera, ¿cierto? Entonces la parte restante, esta alturita de aquí, esta profundidad, por diferencia sería 7A, ¿cierto? Para que todo sea lo que dice el texto, pues, ¿no? 8A, pues, ¿no? Lo voy a colocar. Este de aquí es, por aquí, es 8 veces abandonado. Por diferencia, 7A, pues, ¿no? ¿Cómo calculamos presión hidrostática, densidad, gravedad por profundidad? Listo, ya está. Sí, eso es todo. Eso es todo, amigos, sí. Colocamos la presión hidrostática. Esa presión hidrostática es igual a densidad de líquido, gravedad por H. El H7, pues, ¿no? Bueno, no hay mucho que hacer por aquí, pues 7 adelante. Listo, eso es todo. Esa es la clave
Cámbiala, campeón. Así es, cámbiala. Ya no sufras y cámbiala. Cada que sufre, cachín. Ya no. Muy bien, voy a mover todo esto, hazle una captura rapidín, 3 segundos. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Me escribes, activa tu micro. ¿Listo? ¿Listo? Vamos, vamos. Seguí. Con todo. Muy bien, mi estimada Ariana, entonces seguimos. Vamos al problema número 4. La traemos por aquí. Aquí está el problema 4. El problema 4. El problema 4 dice, el diagrama muestra una prensa cuyas áreas en los pistones son 2 y 8. Calcule la fuerza que puede suspender, bueno, suspender quiere decir que va a tener reposo, la carga mostrada. Es decir, en este émbolo aquí, esta carga tiene que estar con velocidad cero, es decir, en equilibrio, pues, ¿no? Y con eso el problema ya salió, pues. A continuación, mi querido Cachimbo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cortar esto acá. Vamos a copiar y pegar. Ahí está. Bien. Colocamos por acá. Vamos a aplicar lo que es la prensa hidráulica, ¿no? Que es una aplicación del principio de Pascal, ¿no? Colocamos solución del problema número 4. Tenemos el área 1. Tenemos el área 2. Aquí tenemos una flecha que es el peso. Aplicar hacia abajo. Tenemos la otra flecha, que es la flecha F2. Este es el peso, que es mg. Aplicamos el principio de Pascal, en la cual se utiliza o se basa la prensa hidráulica. De una vez aquí colocamos prensa hidráulica. Una prensa hidráulica, la fuerza entre el área es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Bueno, para seguir la misma nomenclatura vamos a llamarle 1. Vamos a reemplazar la fuerza 1 en lo que vamos a calcular. El área 1 es dato. El área 2 también es dato. 2. Bueno, esta, como dice el problema que se va a suspender, la velocidad es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, el peso es igual a F2, este es igual a mg, por equilibrio. Arriba igual abajo. Pues. Bien, la masa del bloquecito es 40. La aceleración de la gravedad es 10. Lo divido entre A2, que es dato, que es 8. Listo. Operamos eso y me sale la fuerza que me pide. 100, ¿no? 100 newton. Respuesta. Vamos al siguiente problemilla. Mitad número 5. Vamos a traer el número 5. ¿Qué es esta? Esta es. El problema número 5 dice, lectura, calcule la presión hidrostática en el punto P. El punto P es un punto en el fondo del recipiente, siendo G 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, te comento que el fondo de todo recipiente es una superficie isobárica, ¿no? Claro, siempre y cuando sea una superficie uniforme, pues una superficie plana, ¿no? ¿Sí? Si la superficie, cachimbo, del fondo del recipiente es plana, entonces todos los puntos del fondo del recipiente tienen la misma presión, ¿de acuerdo? O sea, es una superficie isobárica.
En el punto P, que el problema me está solicitando la presión, encima de ella tengo esta columna de 3 metros de este líquido B, y encima de esta columna de 3 tengo otra columna de 3, pero de otro líquido, bueno, que en este caso es el líquido A, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el punto P está soportando esta columna más esta otra columna de dos fluidos diferentes. Para poder calcular la presión, mis queridos estudiantes, te vas a fijar todo lo que hay encima del punto. Repito, para calcular la presión, te vas a fijar todo lo que hay encima del punto. ¿De acuerdo? No te interesa lo que hay debajo, ¿eh? Encima del punto. ¿Sí? Entonces necesito la presión de esa columna de 3 de B y de ese 3 de A. Calculo las presiones de esas dos columnas y listo, calisto. ¿Sí? Entonces vamos a colocar por aquí la solución del problema número 5. La presión en el fondo del recipiente sería una suma. Presión en el fondo del recipiente sería así. Sería la presión del líquido B más la presión del líquido. Como te piden la presión hidrostática, bueno, no me preocupo demasiado, ¿no? Simplemente hay que calcular eso y sumarlo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces calculemos la presión debido de A, pues, ¿no? La presión debido al líquido A sería así. Por aquí colocamos presión hidrostática. Ahí empecemos con abandónala. Densidad de A, gravedad por la altura de A. La de B, similar, densidad de B, gravedad por la altura de B. Esto es la altura de B y esto es la altura de B. ¿Sí? Todo es datos, si te das cuenta. Hay que reemplazar y va puesto. Entonces, la presión en el fondo vendría a ser densidad de B, GH de B, más densidad de A, GH de A. ¿De acuerdo? Bien, vamos a reemplazar campeón y respuesta. Densidad de B, dato, y también el D. Tenemos 1000, aceleración de la gravedad 10, el H de B va de 3, más densidad de A es 800, aceleración de la gravedad 10, la altura de A también es 3. Bueno, tarea, opere eso. Son puros numeritos, lo puedes hacer. No creo que te tranquees, si eso te va a salir. Vamos a mover esto. Y eso te va a salir 54.000, ¿no? Pero como toda la clave está en kilo no te olvides, es 1000. 3 ceritos. Ya está puesto. Es más sencillo, ¿no? Así es, mi estimado Carlos. Afirmativo, ¿no? Sale, destrúyela. Ya está bien, facilito. Vamos con el siguiente, pues. Vamos en busca de la otra fácil. ¿Dónde está la otra fácil? Vamos a traer a la otra. Problema número 6. Bien. A ver, lectura del problema número 6. Dice, a ver, vamos a hacer el problema número 6. Vamos a mover esto. Lo subimos. Ahora sí. Bien. Lectura del problemita. A ver, dice, el bloque se encuentra en equilibrio y F es de 300 newton y el empuje de 500. Hay el peso del bloque. Bueno, si nosotros graficamos la fuerza, no olvidar que el peso siempre es vertical hacia abajo. Este es el peso. El empuje es una fuerza vertical ascendente. Este es el empuje. Entonces, este es pesito. Y este
desempuje. El problema dice que se encuentra en equilibrio, salto. ¿Sí? La fuerza F es dato, el empuje también es dato. Bueno, planteamos la primera condición de equilibrio y respuesta. Solución del problema número 6. Aquí colocamos la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo, ¿no? Es conocido eso, ¿no? Hacia arriba tienes F más el empuje. Hacia abajo tienes el peso. ¿Sí? Bueno, la fuerza F es de 300, date problema. El empuje 500. Listo. 800. 800 newton. ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí las claves de ese problema. Vamos a ver las claves. Problemilla. Nos traemos por aquí las claves. Chimbo. Ya está. Listo. Marcamos. Sale la clave. Destrúyela. Sencillo el problema. El siguiente problema. Voy a mover todo esto para hacer el número 7. 3 segundos y muevo todo esto cachimbo. 3 segundazos y movemos. Bien, vamos a ver todo esto. Número 7. ¿Dónde estás? Acá está. Problema número 6. El problema número 7 dice: un trozo de madera tiene una densidad de 400 kilogramos por litro. Bueno, litro campeón es unidad de volumen y vale 10 a la... Claro, es una unidad de volumen, ¿no? Equivalencia, por supuesto. Y vale 10 a la menos 3 metros al cubo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Usted puede recordar que un metro al cubo es 1000 litros. Si quiere un litro, sería el 1000, lo mandas a dividir. O sea, un litro es igual a 10 a la menos 3 metros al cubo, como guste, 1 sobre 1000 o un milésimo de metros al cubo. Eso es cuestión de notación. Volumen de 0,5 litros. Calcule qué peso dice en newton, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. El problema me da de dato la densidad. Acá está la densidad. Entonces vamos a... por acá. Sí, vamos a trazar por aquí una línea. La densidad. Por aquí el volumen. Y bueno, me piden el peso, ¿no? Bien, campeón. Para poder calcular el peso, necesito la masa y la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, solución del problema número 7. Aquí vamos a colocar el peso mg. Pero usted sabe del concepto de densidad. La densidad es masa entre volumen, y eso lo había comentado en la parte de la teoría, ¿no? Tú quieres la masa sería densidad por volumen, ¿sí? Entonces, Pcito es densidad, volumen G, ¿no? Te das cuenta, el Pcito tiene el mismo formato que el empuje, ¿no? Te das cuenta de eso, ¿no? Solo que este volumen es el volumen del cuerpo, pues, ¿no? En empuje es volumen sumergido, ¿no? Si tú te lo puedes aprender así, pues, ya, para que no estés haciendo esto varias veces, ¿no? Tú quieres calcular el peso, no te dan dato la masa, entonces densidad, como está ahí, gravedad por el volumen del cuerpo, a diferencia del empuje. ¿Okay? Vas a reemplazar y respuesta. ¿Será necesario transformar? Me parece que no, porque la densidad es 400 kilogramos por litro, ¿no? ¿De acuerdo?
La aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. El volumen es 0,05 litros. Y como te das cuenta, no era necesario transformar, ¿no? Litro con litro se va, y lo que te queda está todo en el sistema internacional. ¿Sí? Kilogramos, metros, segundos al cuadrado, todo está en el sistema internacional, eso te va a salir Newton. Esto te va a botar, los ceros se eliminan. ¿Cuánto son esas cosas? ¿200, no? Sí, ¿no? Sí, sí, está bien, ¿no? Sí, 200, afirmativo, ¿no? Sí, 200, así es, mi estimada Pamela. Así sale, 200 sale la D, así es, Miranda, afirmativo. 200, 200. Marcamos y sale abandónala. Otra vez abandona. Problema número 8. El problema número 8 dice: se tiene 50 gramos de hielo a 0 grados. Determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. No olvidar que fundir es un cambio de fase, ¿cierto? Vas a derretir, puede decir, de sólido vas a llegar a líquido, ¿no? Y para poder fundir, cachimbo, necesito que en este caso, como te dicen hielo, ojo, cuando te dicen hielo y no te dicen de qué tipo de sustancia se trata, es agua en fase sólido, ¿sí? Usted sabe que el agua cambia de fase, ¿no? A 0 y a 100, ¿sí? Y justo el problema ya me indica la temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces necesito solamente derretirlo, pues, ¿no? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a colocar un pequeño diagrama lineal. Cuando digo diagrama lineal me refiero a un diagrama de temperatura. Entonces coloco un diagrama lineal. Bueno, la única temperatura que voy a graficar va a ser 0, ¿no? Algunos problemas ya ni necesidad que hagan esto, pero de referencia, pues, ¿no? Aquí está 0 grados. Tenemos una masa de hielo de 50 gramos, ¿sí? Por aquí lo tengo como sólido y sin hielo. Yo lo quiero convertir a líquido, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que cuando se produce el cambio de fase, no cambia la temperatura, ¿no? Y según el texto dice, determinar el calor necesario. Cuando dicen calor necesario, es lo mínimo, ¿no? Para fundirlo. Claro, yo le puedo agregar, digamos que el calor mínimo sea de 100. Pero yo le puedo dar más de 100, claro, pues si yo le doy 200, 300, sí, voy a lograr fundirlo, pero no es el mínimo. Pues. O sea, lo mínimo es cuando tú lo tienes como líquido a 0. Eso es lo mínimo, ¿sí? Y eso se llama necesario. Entonces, lo que voy a hacer es darle por aquí un calor de sólido a líquido. Todos conocen este tipo de proceso. Vamos a resaltarlo, 0 grados. Este es fusión, ¿cierto? Sí, acá está. U de fusión. A 0 grados. Para T igual a 0 grados, mi querido campeón, para el agua, ¿sí? Para T igual a 0 grados, vamos a hacer fusión. ¿De acuerdo? Entonces, el calor de transformación, justo ahí ataca, pues, ¿no? Ese calor de transformación sería Q de fusión. Y el Q de fusión, cachimbo, es igual a la masa por el latente de fusión. ¿Sí? Bueno, la masa es datos, son 50 gramos. Latente de fusión, cachimbo, latente de fusión va a ser dato en tu examen de admisión y vale 80 calorías por gramo. Pues lo voy a escribir. Este es el calor latente de fusión. ¿Sí? Que va a ser dato, puedo repetir. Por 80, operando lo necesario, 40,20 calorías. Listo. Nos saldría la clave destruye. Un problema hiper mega sencillo, ¿no? El siguiente.
número 9. El problema 9 dice, a 100 gramos, ¿no?, de agua a 10 grados, se le agrega 500 calorías. Determine la temperatura final del agua. Bueno, primero, el agua a 10 grados está en líquido, ¿sí? Me dan la masa y le voy a dar 500 y me piden la temperatura final, ¿no? Entonces, este problemita similar que el anterior, solo para guiarme, voy a colocar aquí un diagrama lineal para graficar la temperatura. Usamos diagrama lineal. Más o menos sería así. Estamos trabajando con una temperatura de 10. La temperatura inicial de 10. La masa de esa cantidad de agüita es 100 gramos. Dice que lo vamos a suministrar calor, ¿sí? Y el calor que le voy a suministrar es para poder variar la temperatura, porque ahora ya no va a ser de 10, va a ser una temperatura TDF que voy a calcular, ¿cierto? Bueno, tú sabes que el calor que te sirve para poder variar temperatura, eso es el famoso calor sensible, ¿no? ¿Sí? Pero aquí estamos trabajando en una zona de líquido, ¿sí? Entonces, el calor es sensible, usted recordará, se calcula así, es el famoso CMAT, ¿cierto? Ahí está, CMAT, ¿no? ¿Cuánto vale el calor específico? Eso va a ser DAT. Lo había comentado, ¿no? En la parte de la teoría ya te había dicho cuánto vale, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted que estaba atento, ¿no? Esas cositas ya pueden hablar, ¿no? El calor específico del H2O para lo que es líquido, eso vale un valor bien sencillo de aprender. No te va a ocasionar mucho esfuerzo aprenderte, ¿no? 1. Colocamos 1 caloría por gramo, grado Celsius. Entonces me conviene que la masa esté en gramos, pues, para que se vayan las unidades. Lo coloco 100 gramos. Por la variación de temperatura, que no lo conozco, pero sí conozco el calor sensible, son 500. 500 cal. Te pones a simplificar. Cal con cal se va. Gramo con gramo se va. Y la temperatura, la variación de temperatura me va a salir en Celsius. Esperando por aquí. Tendría que ser igual. Esto te va a salir 5, ¿no? 5 grados Celsius. Pero cambio es final menos inicial. El inicial, ¿cuánto vale? Date problema 10. Entonces, el final te va a salir, lo mandas a sumar, ¿no? 15, ¿no? Marcamos por aquí, sale la clave. Déjala, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, a la cuenta de 3 muevo todo esto. 1, 2. 1, 2 y 3. Bien, vamos a mover todo esto. Listo, ¿no? Vamos a pasar por aquí. Listo, muy bien, mi estimada Ariana. Vamos a hacer la número 10. Ya para finalizar la clase. Bueno, marcar verdadero o falso, ¿no? A ver, vamos a marcar verdadero o falso. Dice, marque la alternativa INCO. La tensión superficial depende de, pero también de la tensión superficial, ¿no? Que depende de las fuerzas de cohesión, de tal manera que las fuerzas de cohesión, mi querido estudiante, depende también de lo que es la temperatura, pues, ¿no? Porque al vibrar las moléculas, ¿no? Sin olvidar que la temperatura tiene que ver con la vibración, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al vibrar las moléculas, entonces las fuerzas se van a alterar, pues la fuerza de cohesión, ¿sí? No olvidar que las fuerzas de cohesión, repito, son las fuerzas que aparecen entre las moléculas.
¿De acuerdo? Que le hacen justamente a la superficie, ¿no? Lo hacen que se comporte como una especie de una membrana, ¿no? Un colchón, vamos a ver, ¿te acuerdas, no? Como es cuando tú te colocas en una silla, ¿no? ¿Sí? Te ejerce una fuerza similar, pues, cuando se coloca un cuerpo pequeño, ¿no? En la superficie de aguas tranquilas, ¿no? ¿Sí? Va a ocasionar una especie de deformación sobre la superficie, ¿no? ¿Sí? Similar a lo que uno hace cuando uno se sienta sobre una silla, ¿no? Bien, entonces dice, ¿depende de la naturaleza del líquido? Claro, por supuesto, eso es verdad. Sí, depende de la naturaleza del líquido, pues, ¿no? Porque las fuerzas, campeón, entre las moléculas, justamente tiene que ver con las moléculas y las moléculas dependen del tipo de cuerpo, pues, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a tener un poquito más, en otros casos un poquito menos, ¿no? Con respecto a la tensión superficial. Entonces, la alternativa A es verdura. La B dice, del medio que rodea el líquido, del medio que rodea el líquido, ¿no? Pero la tensión superficial tiene que ver con las moléculas del líquido, ¿no? No tiene nada que ver con las que no pertenece al líquido, ¿no? Entonces la 2 es la falsa, pues, ¿no? ¿Sí? Una vez vamos a colocarle el valor veritativo de todas, pues, ¿no? De la temperatura, claro, porque al variar la temperatura, mi querido campeón, entonces esas fuerzas entre las moléculas se alterar también, pues, ¿no? La D te dice, de las fuerzas de cohesión, verdura, claro, evidente, ¿no? Entonces la que no es, la falsa, es bebita. La bebita es la falsa, sí, ella es la falsa. Así es, la bebota. Ya está, mis queridos estudiantes. Muy bien, bueno, el tiempo nos ha ganado. Antes de terminar, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Entonces, finalizamos. Finito, nos vamos todos. A almorzar. A almorzar. Bien, mi querido estudiante, agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Cuídense bastante, estudien bastante, ¿sí? No te descuides, no te relajes, campeón. Los temas que vamos avanzando, cada vez necesitamos recordar, ¿no? ¿Sí? Temas anteriores, entonces en ese sentido, todos ustedes tienen que poner el máximo, así es, el máximo. Bien. Finito, nos vamos entonces a almorzar todos, listo, ya, vamos a arrasar con la mesa, no perdonamos nada, así con todo, hasta plato, cuchara, todo, hasta dije, vea. Mi estimado William, Jordan, Ariana, Pamela, mi estimado Robert, mi estimado Luján, cuídense bastante, finita, la clase ya ha terminado. Chao campeón, chao campeón. Tutora, todo suyo.